Doctor Jaime Castellanos, virólogo, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque y además investigador en biología celular y molecular de los virus. Buenas tardes, bienvenido a Redman Noticias. Buenas tardes a todos. Este primer lote para muchos puede decirse que es un mensaje de que ya empieza este proceso de vacunación, pero si uno lo compara con los países de la región, estamos bastante atrasados, por lo menos en el inicio. En este tipo de procesos, doctor Castellanos, ¿quiénes deben ser los primeros en ser vacunados? Pues digamos que la prioridad va cambiando en tanto podamos ir también sabiendo cuáles son el real número de dosis posibles, de dosis que se están recibiendo. Porque pues en la fase 1, como está escrito en el documento del Ministerio de Salud, pues está definido que serán aquellos adultos mayores de 80 años y el personal de primera línea, el personal de salud de primera línea. Insisto en esto del personal de salud de primera línea porque no son solamente el grupo de médicos, intensivistas, infectólogos que están al frente de los pacientes en las UCIs y que ven pacientes en urgencias también, sino también el gran número de personas que puede ser inclusive mayor al de médicos y profesionales directamente involucrados, que son aquellos, sobre todo, auxiliares de enfermería, enfermeras, terapistas respiratorios que están permanentemente involucrados con la toma de las muestras y con atender pacientes con infección respiratoria. Es decir, hay una gran cantidad de personal, inclusive camilleros, conductores de ambulancias, es decir, personal de no profesional, sino alrededor de todo el sistema de salud que deben también ser vacunados. Entonces, sí. Pues en este momento lo que hemos ido sabiendo es que pues ante la restricción en la llegada de las vacunas, pues hay que priorizar realmente al personal de salud, a todo este personal de salud de primera línea. Doctor Castellanos, ¿qué mensaje da usted de tranquilidad? Muchos desde algunos sectores dicen, mire, son pocas vacunas, son solamente 50.000. Fuera de eso, Colombia es uno de los últimos países que empieza este proceso de vacunación. A lo largo de las distintas emisiones que lo hemos tenido usted como invitado, nos dice, bueno, no importa tanto la foto del primer vacunado o que iniciemos rápido, sino que sea un buen proceso en lo largo del tiempo. ¿Cómo ve usted esta llegada para las personas que tienen estas inquietudes? Pues es una situación un poco contradictoria, pues como colombiano todos estamos interesados en que esto salga bien para todo el mundo porque pues es la verdadera arma en la que nos va a permitir controlar la transmisión del virus e ir controlando la epidemia, la pandemia en Colombia y en el mundo. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues claro, estamos altamente preocupados porque hay muchas voces de alarma sobre, bueno, qué pasó con la gestión realmente, cómo ha sido la gestión del gobierno colombiano alrededor con las farmacéuticas y con los organismos internacionales alrededor de eso y pues hay muchísima preocupación de qué pasó con eso, inclusive porque sabemos que no tenemos información cierta sobre cómo fueron las negociaciones y el número de dosis, los costos, todo esto que deberían ser públicos, aunque no es un problema únicamente de Colombia, en todo el mundo, desafortunadamente, en unos países más que otros, la información ha permanecido un poco oscura alrededor de esto, pero pues en medio de las dificultades propias de nuestro sistema de salud, sí quisiéramos conocer un poco más de detalles sobre todo este asunto. Doctor Castellanos. La gran incógnita sobre todo esto es que también las fábricas de vacunas, las farmacéuticas encargadas de fabricar las vacunas, pues han estado en grandes dificultades para cumplirle a los países que han intentado comprarle o que ya le habían precomprado inclusive. Entonces hay demasiados puntos que nos hacen tener una gran preocupación y ser un poco, diría más bien moderadamente optimistas acerca de cómo será el desarrollo de esta vacunación. Y un tercer elemento que todos los científicos y el personal médico que hemos estado alrededor de todo este problema, que nos preocupa muchísimo, es pues que definitivamente la apuesta que el Ministerio le ha hecho a que esto sea gestionado por las EPS podría introducir un riesgo adicional en la eficacia, en la eficiencia de la distribución y la vacunación rápida y efectiva, claro, y eficiente más bien de las personas que más lo necesitan en este momento. Pues porque las EPS
todos estamos de acuerdo en que no han mostrado su mejor cara con todo esto. Ha sido muy difícil el asunto de la toma de las muestras para las pruebas, el proceso de dar las incapacidades, de hacer los rastreos de contactos positivos, que creo que efectivamente se debe un poco a esa delegación que se ha hecho en las EPS alrededor de esto, y Doctor que Castellanos, desafortunadamente la crisis los ha sobrepasado y nos hacen plantearnos grandes preocupaciones sobre esto. Doctor Castellanos, es cierto lo que usted señala, definitivamente las EPS se convierten en el corazón de este proceso de vacunación y pues así es como está estructurado. Hay que dar un voto de confianza en este caso ante el tamaño desafío que tenemos en el país. Reino Unido tuvo un debate acerca de qué hacer cuando empezó a vacunar por cuenta de la escasez de vacunas. Si aplicaban la primera dosis de Pfizer a mayor número de personas, si esperaban a que llegara la segunda, incluso mucho más allá de los 21 días que está estipulado por el laboratorio que se debe hacer, o si aplicaban menos dosis, pero las dos de una vez a un porcentaje pues más reducido de la población. ¿Qué resulta mejor, más efectivo y qué sería lo adecuado en este caso cuando no tenemos tantas vacunas todavía? Es una pregunta muy compleja porque la evidencia, es decir, nosotros tenemos que tener claro que lo que sabemos, es decir, nos han puesto al sistema científico y a los científicos en entredicho todo este tiempo, diciéndoles que para qué se inventaron una vacuna tan rápido, ¿no? Es decir, después de que todo el mundo estaba pidiendo el asunto. Entonces, los científicos hemos lanzado una voz de respaldo a que los estudios de las vacunas han sido consistentes, han sido evaluados, han sido muy robustos, han alcanzado cifras récord en el número de voluntarios involucrados. Es decir, la consistencia de los datos es una de los datos obtenidos de los estudios fase 3 de las vacunas, es uno de las fortalezas mayores de las 7 vacunas que están en este momento comercializándose, y eso es muy importante. Pero esos estudios lo que nos dicen es que esas vacunas deben ponerse 2 dosis para quedar completamente protegidos. O sea, tenemos ahí una dificultad grandísima porque la evidencia lo que nos dice es ponga las 2 dosis. No tenemos, entonces ¿qué hacemos? Pues no ponemos por las 2 dosis o ¿qué más hacemos? Entonces, tomar decisiones de poner media dosis a las personas, pues nos pone en una condición de violar aquello que estábamos pugnando, y era decir, los estudios estuvieron bien hechos, hay que poner las 2 dosis. Entonces, es una decisión muy compleja. Lo que ha estado pasando en todo el mundo también, bueno, excepto en Israel, es que los países pues dicen, pongamos la primera, vacunemos al mayor número de personas y esperemos la segunda. Y no llega la segunda, y no llega la segunda, y no llega la segunda. Y entonces el problema es muy serio acerca de cuál será el impacto real en la protección en esos individuos cuando no ha sido demostrado que darle más tiempo a la segunda dosis sea mejor. Entonces, pues doctor, me queda muy complicado opinar sobre eso, porque realmente es una situación demasiado compleja como para decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Pues, doctor Jaime Castellanos, muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes.